Algunos no se pudieron conectar, entonces de todas maneras la clase va a estar grabada, ¿ok? Gracias, Karen. Recording in progress. Ok, pues ahora sí vamos a iniciar. Bueno, ya nos conocen, somos el equipo 10, mi compañera es Taisha y yo soy Karen. Y en esta ocasión les vamos a exponer el tema de anorexia y bulimia. Para empezar, nuestros objetivos es que ustedes aprenden a identificar los factores de riesgo que pueden conllevar a las personas a padecer dichas enfermedades. También aprender a identificar a los pacientes que tengan trastornos de la conducta alimentaria. Y finalmente, saber qué tratamiento darles a estos pacientes. En contenido, pues vamos a ver la definición, la epidemiología, sus factores de riesgo, el cuadro clínico, cómo se diagnostica el tratamiento y las complicaciones que estas enfermedades nos pueden llevar. Antes de que otra cosa pase, pues quiero que tengan en cuenta estos dos conceptos. El primero es el trastornos de la conducta alimentaria. ¿Qué son estas? Pues son patologías en las que los patrones de consumo se ven distorsionados. Y esto nos va a llevar a un proceso, nos va a llevar a una afectación significativa de la salud física y también que el paciente no puede tener un buen desenvolvimiento psicosocial. Y también conductas alimentarias de riesgo. La definición que más hallé es el de síndrome parcial o subclínico de los cuadros que caracterizan a los trastornos de la conducta alimentaria. A mí personalmente no me gustó mucho eso, entonces yo lo prefiero definir como unos comportamientos inadecuados del control de peso y que hace que las personas tengan todavía un mayor riesgo de presentar problemas relacionados con su salud y con su apariencia física. Ahora sí, vamos a iniciar primeramente con la anorexia. Esta es una enfermedad ya bastante conocida. Sabemos de que es un trastorno que se caracteriza por la restricción alimentaria. El paciente no quiere comer absolutamente nada y el no comer absolutamente nada, pues esto lo lleva a tener un peso corporal bastante bajo. Una de las principales características de este trastorno es el miedo a ganar de peso o miedo a engordar, así como la sobrevaloración de la imagen corporal. En cuanto a epidemiología, quiero dejar algo en claro. Esta es una enfermedad que le puede dar a todo el mundo. Sea un europeo, sea un asiático, un africano, un latinoamericano, un estadounidense, lo que sea, a todo el mundo le puede dar. En ese sentido no hay diferenciación. Es un poquito más prevalente en las mujeres que en los hombres, pero ojo, eso no quiere decir que a los hombres no les pueda dar. En México se registran alrededor de 20,000 casos de anorexia y bulimia y la población más afectada son adolescentes de 15 a 19 años, pero igual también esta enfermedad, incluso en las cuales puede iniciar ya desde la infancia y muchas veces persiste hasta la adultez. Entonces le puede dar a cualquier persona de cualquier edad. En cuanto a subtipos, la más común y la más conocida es la restrictiva. Esta consiste en la que el paciente pues no quiere comer o tiene rechazo al alimento. Y la otra es con atracones o purgas. Obviamente no es lo más característico, pero sí, la anorexia puede venir acompañado con purgas. Ya después vamos a ver cómo se le puede, a través del diagnóstico, cómo se le puede diferenciar de una anorexia restrictiva, una anorexia con atracón y purga, y también cómo distinguirla de una bulimia. En cuanto a factores de riesgo, esta es una enfermedad en la que tenemos primero factores biológicos. En primera, los gemelos monocigóticos. No se encontró todavía exactamente la razón por la cual los gemelos monocigóticos se dan más, pero sí, muchas familias, sobre todo las que tienen gemelas, ahora sí que en el sexo femenino, se reportan de que la anorexia nerviosa es mucho más frecuente. Aún no se sabe exactamente la razón, pero se ha visto que muchas veces las gemelas se ha visto que es muy común en ellas. También tenemos en los cambios en los sistemas noradrenérgico, serotoninérgico y dopaminérgico. Esto ya es más a nivel neuroquímico, porque muchas veces la inanición
puede producir cambios a nivel hipotalámico y metabólico. Estos cambios generalmente llevan a veces de que se hace una recuperación ponderal, se tienden a revertir. Y también se han encontrado anormalidades en el gusto. Muchas veces he visto que los pacientes tienden a rechazar muchas veces alimentos de alto contenido calórico. En cuanto a factores psicológicos, son demasiados, la verdad, pero yo les puse como que los más importantes. En primera, los malos tratos sexuales o abusos, o incluso que venga de alguna familia disfuncional. Ahora sí que también la dinámica familiar influye bastante en estos pacientes. Acontecimientos vitales, se ha visto que, por ejemplo, no sé, les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes pierden a un ser querido, como que a veces les disminuye el apetito, como que no tienen que hacer nada y entre ellas tampoco como que no quieren comer. También por eso, o incluso en la película, no sé si han visto la película de Hasta el Hueso, pues igual recordemos que la protagonista, uno de los factores más importantes fue que una chica que era admiradora de los dibujos que hacía se suicida y como que eso la afectó bastante. También tenemos la baja autoestima y algo muy importante, ausencia de sentido de autonomía e identidad. Esto se ha visto sobre todo en pacientes con familias bastante exigentes. Son más que nada los que se la están autoexigiendo y están como de, sí, tengo que complacer a mi familia, tengo que complacer a mi familia, yo tengo que hacer todo. Entonces, como que ponen primero a los demás antes que a ellos y eso les genera un sentido de autonomía e identidad. En cuanto a factores sociales, pues ya lo vemos prácticamente casi a diario, que esto se da por la influencia sociocultural. Aquí, por ejemplo, pues les puse la imagen de una idol de K-pop, se llama Seolhyun, y ella precisamente en Corea es considerada como una de las idols más bonitas. La andan, sí, es casi siempre la que agarran para hacer comerciales, para promocionar al grupo. Y de hecho es la miembro más famosa del grupo y más que nada esto se debe por su físico. Entonces sí, también como que nos ven en la imagen de que, ya saben, ¿no? De que si estás delgada, pues estás bonita. En cuanto al cuadro clínico, les voy a decir primero los psicológicos. La principal característica de esta enfermedad es que tienen miedo a convertirse en obesos o a subir de peso. Esa es una de las principales características de esta enfermedad. Tienen una distorsión grave de la imagen corporal. Ellas se ven al espejo, pero todavía se perciben gordas. No importa que la gente le diga que ya están muy delgadas y como que para ellas todavía no es suficiente, se siguen considerando unas personas gordas y que tienen que bajar más de peso. Negación de su estado de salud. Casi siempre les van a decir que son pacientes de como de, no, yo no tengo nada, yo estoy bien, o sea, yo sí estoy comiendo y todo, o sea, no te tienes que preocupar por mí, ¿no? Como que nunca niegan nunca aceptan su estado de salud. Tienen conductas peculiares con respecto a la comida. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, son pacientes que cuando ven la comida tienden a ordenarla. La ordenan por colores, la ordenan por tamaños, incluso muchas veces agarran mucha comida y pues se le llevan, pero no se la comen. De hecho, algo importante, estos pacientes, a pesar de que no comen, constantemente están pensando en el alimento. Muchas veces están, sobre todo, por ejemplo, ven chocolates y dicen, ay, chocolates, qué rico, ¿no? Pero no puedo comer, por eso la imagen que les puse de tengo mucha hambre, pero no puedo comer. Estos pacientes, en general, de hecho, a pesar de lo contrario a lo que se cree, están pensando constantemente en comida. Son pacientes rígidos y perfeccionistas, demasiado perfeccionistas y muy rígidos, como que siempre quieren, cuando consiguen un objetivo, en este caso ser delgados, no lo dejan por nada del mundo y para ellos pues es hasta que se sientan delgados, pero eso quién sabe hasta cuándo vaya a ser. Conductas obsesivas, son pacientes competitivos, controladores y bastante impulsivos, sobre todo controladores, por eso les puse la imagen de Cassie, es un personaje de Skins, y aquí ella le dice a su maestra, dejé de comer y de repente todos hacían lo que yo decía, y en ese momento yo sentí el poder, y su maestra nada se le quedan como de, Entonces, pues sí son bastante controladores y que a veces también sin querer que a veces manipulan. En cuanto a cuadro clínico, ya esta vez de biológicos, el índice de masa corporal tiene que ser menor de 17 kilogramos sobre metro cuadrado.
De las más, de las características clínicas más frecuentes son la caquexia, la piel fría y seca, el anugo, la alopecia, estreñimiento, dolor abdominal, muchas veces si llegan, es de los más comunes el dolor abdominal, la hipotensión bradicardia y alteraciones endocrinas. Ya cuando llegan a grados muy severos, en los síntomas cardiovasculares, por ejemplo, se puede llegar a adelgazar la pared del ventrículo izquierdo. Puede ocurrir atrofia cerebral, pueden llegar a crisis convulsivas. En las mujeres también algo relativamente frecuente es la amenorrea hipotalámica. Esta amenorrea, pues, como se es la ausencia de menstruaciones, pero las gonadotropinas siguen estando normales o están un poquito bajas y tienen una respuesta normal a la GnRH. Y va a haber ausencia de leche. Esa es la característica de la amenorrea hipotalámica. También puede haber disminución de la masa ósea y leucopenia. En cuanto a diagnóstico, pues tenemos los criterios de DSM-5, lo que los había dicho, restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades. Y obviamente, pues, haber restricción, pues va a conducir a un peso corporal significativamente bajo, y esto se define que es inferior al mínimo normal, ya sea en niños o adolescentes o al mínimo esperado. Tienen lo que les dije, miedo intenso a engordar, ganar peso o convertirse en personas obesas. Y finalmente tienen alteración en cómo se perciben con respecto a su propio peso o constitución. Tienen que especificarse de tipo restrictivo, que es lo que decía. ¿Cuándo vamos a decir que una anorexia es de tipo restrictivo? Cuando los últimos 3 meses el individuo no ha tenido episodios de atracones o purgas. O sea que en esos 3 meses el paciente no ha comido, en una de esas no ha tenido un episodio en donde comió de más o que se provocó el vómito. Y finalmente con atracones y purgas, que en los últimos 3 meses sí ha habido un episodio recurrente de atracón o purga. Pero todo tiene que ser en los últimos 3 meses. Según su severidad, se le va a evaluar con el índice de masa corporal. Se le va a decir leve cuando todavía tienen un índice de masa corporal mayor de 17 kilogramos sobre metro cuadrado. En moderado tenemos un IMC de 16 a 16.99, grave de 15 a 15.99 y en extrema ya es menor de 15. Diagnóstico, nos podemos apoyar de estos estudios para poder identificar a las pacientes. Esto más que nada para ver las complicaciones que ya le ha llevado a tener la anorexia. Tenemos un hemograma para evaluar que no tenga anemia o leucopenia. Electrolitos séricos, que es lo que esperamos encontrar en dado caso de que sí tengan alteración. Más que nada la hipopotasemia y la hipocloremia. Amilasa se lleva ¿para qué? Porque es un indicador de autoconducción de vómito. El perfil endocrinológico, aquí lo que me falta decirles, aquí por ejemplo, algunas hormonas que van a ser disminuidas son la LH, FSH, leptina y estradiol. También incluso le podemos mandar un perfil tiroideo para ver que no tenga algún hipotiroidismo, que las hormonas tiroideas no estén disminuidas. El electrocardiograma, más que nada nos va, más que nada ahí vamos a ver bradicardia. Ya en casos muy graves podemos incluso ver inversión en onda T o depresión en segmento ST. Y alargamiento de intervalo QT. Y finalmente la densitometría ósea. En tratamiento, va a estar individualizado, va a ser realista y también se va a adaptar al contexto de la situación del paciente. No todos los que tengan anorexia pues llegaron a ese estado por la misma razón. Ahora sí que todos tienen diferentes historias y por ende todos se van a tratar de distinta manera. Pero ¿cuáles van a ser nuestros objetivos? En primer lugar, pues que se restaure o que se normalice ese peso. También vamos a reducir o incluso eliminar los atracones y comportamientos purgativos. También les vamos a proporcionar educación sobre patrones alimentarios saludables. Vamos a promover la realización de un ejercicio físico saludable. También las complicaciones médicas que se pueden presentar. Que tengan un ajuste social y confianza personal, tratar alteraciones conductuales y conmovilidad psiquiátrica y finalmente prevenir las recaídas. En cuanto al tratamiento médico, pues
todavía, no se dice aquí, no se encuentra un fármaco que proporcione una mejora definitiva. Los que más usan son los agentes procinéticos, los antihistamínicos y antipsicóticos. Los nombres de los medicamentos que le puse son los que más efectos buenos han tenido, o los que más efectivos han sido, mejor dicho, pero todavía no es que estén aprobados. Todavía están aprobados. Se han demostrado que han sido bastante efectivos, pero pues aún no es que estén indicados. Si leyeron el tema, pues a lo mejor vieron de que en algunos casos están recomendados los antidepresivos, pero como que ya muchos han dicho que mejor no, porque no se ha visto que sean ni efectivos, ni que tengan algún efecto, ni nada. En cuanto a criterios de hospitalización, ¿cuándo se va a hospitalizar? Si tiene una frecuencia cardíaca menor de 40 latidos por minuto, si tiene una hipotensión de menor de 90 a 60 milímetros de mercurio, una glucosa menor de 60, un potasio menor de 3, que haya algún desequilibrio hidroeléctrico, lo que les conté, la hipohipernatremia, hipopotasemia, o hipofosfatemia o hipermagnesemia, que tenga hipotermia, que esté deshidratado, algunas complicaciones hepáticas o renales y o cardiovasculares, o que tenga una diabetes mal controlada. También podemos encontrar edema, hipotermia o anemia grave. Si tiene alguno de estos, ya es criterio de hospitalización. En cuanto a nutricional, que es de los más importantes, pues obviamente ya va a estar más a cargo de los nutriólogos, pero vamos a tener que es la organización de comidas. Los cambios tienen que ser pequeños y graduales. No le vamos a dar al paciente a comer todo lo que le demos luego, no, tiene que ser de poco a poco. Y selectivo, porque no a todos porque muchas veces en las personas anoréxicas le dicen, pero es que a mí no me gusta, no me lo quiero comer, porque luego muchas veces son muy negativos y a veces son medio desafiantes. Entonces, pues sí, que sea adecuado al paciente. Incorporación de alimentos saludables y una adecuada selección de alimentos. Y finalmente la terapia. Esta puede ser la terapia cognitivo-conductual. En esta lo que se hace es que el paciente lleva un registro de cómo han sido sus comidas, cómo ha sentido los últimos días, y con todo esto lo que se quiere es llegar a unas técnicas de resolución. Tenemos la psicoterapia dinámica. Aquí lo que se hacen es abordar los déficits de funcionamiento psicológico. No está tan enfocado a los episodios de atracones o que tenga que ver con la comida, es más que nada de la razón, ¿no? Ahora sí de que, ¿por qué haces eso? Ahora sí de que, ¿por qué dejaste de comer? No es tanto de llevar el registro de hoy comí, hoy no comí. No, es más como de tú, ¿por qué crees que dejaste de comer, no? Y finalmente, psicoterapia familiar. Esta es sobre todo más que nada para los pacientes menores de edad. Ya les dije que muchas veces la dinámica familiar influye mucho en eso, porque pues tenemos familias de todo, o la familia es sumamente exigente cuando el paciente le exige demasiado más de lo que el paciente puede, o bien son familias que muchas veces luego ni les hacen caso a los pacientes, ¿no? Que son sobre todo con los adolescentes, de que pues el paciente ahí era anoréxico y su familia muchas veces ni en cuenta, ¿no? Entonces, también, sobre todo para los menores de edad. ¿Alguna duda de anorexia? No, Karen. ¿Segurísimo? Bueno. ¿Ninguna? ¿Tratamiento nada? Manejo. Si les llega un paciente a su consulta o en el servicio social, ¿sabrán qué hacer en su internado? ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo canalizarlo correctamente? Ok. Entonces sigan con bulimia. Bueno, después vamos a tener la bulimia. La siguiente, por favor. La definición que nos da la DSM-5 es la presencia de atracones recurrentes. Esto, un atracón considerándolo como la ingesta excesiva de alimentos en un corto plazo, ya sea 1 hora, 2 horas, y que sea una cantidad mayor a la que consume la persona habitualmente. También le podemos llamar atracón a esa sensación de no poder controlar la ingesta de la comida,
váyase, las personas dicen, o los pacientes que tienen bulimia refieren que probando una sola cucharada, no sé, de un pastel, no pueden solamente comerse una rebanada. Tienen ese impulso y esa obsesión de comer y comer y comer y comer y comer hasta que se acaban el pastel completo. Esto aunado a conductas compensatorias de manera repetida con el fin de no ganar peso. Esto puede ser provocarse el vómito, el uso excesivo de laxantes, diuréticos, enemas, fármacos, ayuno y ejercicio excesivo. Esto teniendo un promedio por lo menos 2 veces a la semana durante un periodo de 3 meses. Cabe recalcar que la DSM-5 es muy clara y dice que tiene que ser mayor de 2 veces a la semana, 2 veces o más a la semana por 3 meses, porque si es menos, ya lo considera como otro trastorno de la conducta alimentaria, inespecífico, así se llama. Y los pacientes tienen una autoevaluación exagerada influida a su peso, o sea, realizan todo este ritual, porque así le llaman, con el fin de no ganar peso. O sea, por el mismo miedo de no querer subir de peso, come por el hambre, por la desesperación, por la ansiedad y al mismo tiempo generan sus conductas compensatorias por el miedo a subir de peso. La siguiente, por favor. Bueno, la historia o, bueno, la definición de bulimia se deriva del griego. Lo dividen en bulimos, que a su vez deriva de la fusión de buey, y limos, que es hambre, o sea, literalmente hambre de buey. Y los primeros casos de atracones y posteriormente vómito autoinducido se hablan de la época de la antigua Roma en el siglo XVIII. O sea, es una enfermedad pues ampliamente conocida, ¿no? La siguiente, por favor. Dentro de la epidemiología, como decía Karen, no hay un registro exacto de que si los americanos tienen mayor prevalencia o los africanos o cualquiera. Se hablan de casos en todo el país, aunque epidemiológicamente encontré que por cada 33 mujeres había un hombre que lo presentaba. Esto está principalmente en la adolescencia y el adulto joven. Y como es una condición un poco secreta o estos pacientes intentan tener sus atracones nocturnos o a escondidas de la gente porque obviamente no es normal que alguien se coma un pastel completo y los van a juzgar y después vayan a vomitar, lo intentan tener como un poco más para ellos mismos. Entonces no se tiene un dato exacto de cuántas personas presentan bulimia. En los datos epidemiológicos que se tienen ya son datos de bulimias extremas, que es cuando ya llegan al hospital. La siguiente, por favor. Sí, nada más queda 1 minuto, entonces finalizo esta sesión y abro nuevamente otra, ¿ok? Porque ya nada más queda 1 minuto. Va, la misma, ¿no? Bueno, dentro de los factores Recording de in progress. riesgo, dentro de los factores de riesgo vamos a tener que el paciente haya intentado realizar dietas o médico o excesivas, tirándole un poco más como a la anorexia. También vamos a tener que haya tenido antecedentes de la obesidad o hábitos de comer en exceso. Los trastornos de la personalidad, ansiedad, conductas impulsivas o compulsivas y depresión. En caso de los hombres, menciona que principalmente los pacientes que son varones son homosexuales por el hecho de que tienden un poco más a quererse ver más estéticos, más delgados, más como a mujer. Y los estresores ambientales que sufran cierto abuso dentro de la familia
o que en su círculo social se preocupen por la imagen. Esto ya sea por amigos, por los mismos padres, principalmente las madres que llegan a meterle ideas a sus hijas de que estás gorda o ya subiste de peso o yo a tu edad me veía más delgada o cosas por el estilo, ¿no? La siguiente, por favor. Va a haber dos tipos de bulimia, el purgativo y el no purgativo. En cuanto al purgativo, vamos a tener que las pacientes presentan sus atracones y después de estos va a presentar vómito y el uso de laxantes, diuréticos o enemas. Y en el no purgativo van a tener su atracón, pero van a presentar ayunos prolongados y recurrentes o un ejercicio muy exhaustivo. De hecho, hay una película, creo que se llama Hasta el Hueso, donde la paciente se daba sus atracones en ciertas ocasiones y llegaba a levantarse en la madrugada a hacer abdominales y ya tenía como un callo en la espalda de tantos abdominales que hacía. La siguiente, por favor. La gravedad va a ser leve, moderada, grave y extrema. La leve va a ser de 1 a 3 episodios de comportamiento compensatorio. La moderada vamos a hablar de 4 a 7 episodios de un comportamiento compensatorio. La grave va a ser de 8 a 13 episodios. Y finalmente la extrema, que serían más de 14 episodios a la semana. La siguiente, por favor. Y el cuadro clínico, obviamente, pues no va a ser tan marcado en un principio. Este va a ser un poquito más evidente conforme vaya pasando el tiempo y dependiendo del grado que presente la paciente. En grados extremos, pues obviamente el cuadro clínico va a ser más notorio y más extremo, más complicado. Pero en general las pacientes van a tener una irregularidad menstrual, ardor esofágico, el dolor abdominal en específico, cierto tipo de letargo, la distensión abdominal, fatiga, cefalea, constipaciones o diarreas por el uso prolongado de los laxantes, van a tener tumefacción en manos y pies, el dolor de la garganta por el constante vómito provocado, depresión, callosidades en manos o el signo de Russell. Ahorita les enseño la imagen. Hipertrofia de las glándulas salivales, la erosión del esmalte dentario, la enfermedad periodontal, caries, petecas faciales, de irritación perioral, úlceras orales, la hematemesis, edema en tobillos y periorbitarios y la distensión abdominal. Dependiendo del grado que tengan, pueden presentar estos signos o pues este cuadro clínico. Obviamente en los pacientes que llevan 3 meses y en un grado leve no va a ser tan evidente. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí está una imagen del signo de Russell. Son callosidades o lesiones que tienen en las articulaciones de la mano por Nudillos. provocarse el vómito. En los nudillos, exacto. Por provocarse el vómito. Al momento que las pacientes se meten la mano constantemente a la boca, llegan a tenerlo. Y en la otra imagen, pues es la lesión del esmalte de los dientes. Llegan hasta perder piezas dentales por el mismo ácido, el ácido clorhídrico del estómago. La siguiente, por favor. En cuanto a pruebas de laboratorio, puedes solicitarlas, aunque pues ninguna te va a dar el diagnóstico. El diagnóstico como tal te lo va a dar la paciente o te va a decir qué es lo que está pasando.
Se dice que el diagnóstico o cuando llega una paciente a tu consultorio es porque alguien la encontró, alguien accidentalmente la cachó o que la paciente haya, pues, necesite ya cierto tipo de ayuda, que ya vaya un poquito más consciente de su problema y que no puede ella sola manejarlo y van y pues te cuentan las cosas. Pero en las pruebas de laboratorio que puedes solicitar para ver cómo está clínicamente, pues es la biometría hemática para ver su hemoglobina. Algunas veces llegan a presentar anemias y pancitopenias. De ahí nos iríamos a ver cómo están sus electrolitos, porque con tanto vómito los electrolitos disminuyen. Pediríamos calcio, magnesio, la urea, creatinina, potasio, fósforo, amilasa, colesterol y pues básicamente toda una química de 35 elementos, ¿no? La endoscopía para ver cómo está esa pues garganta, esófago, la laringe, por tanto irritación, por tanto vómito. Y un electrocardiograma para ver cómo está nuestro corazón por tanta pérdida de electrolitos. La siguiente, por favor. Y el tratamiento, pues el tratamiento va a ser de todo. Finalmente hay que volver a explicarle a la paciente y tiene que llevar una buena relación con la comida. No es fácil, no es un tratamiento de, sí, mira, te cuento, tienes que comer bien, ya vete a tu casa. Tienes que llevar una red de apoyo tanto en la familia, tiene que ser un tratamiento con nutrición, un tratamiento con psicología y en algunos casos con fármacos que serían los antidepresivos. En cuanto a lo principal que hay, pues va a ser la terapia cognitivo-conductual, va a haber terapias interpersonales y la más importante o complementaria en cuanto a problemas del trastorno alimenticio serían sesiones psicoeducativas familiares, porque muchas veces a estas pacientes solamente se les juzga, no se le explica a toda la red de apoyo que es una enfermedad, no es algo por moda o algo que ellas hayan decidido totalmente padecer. Y en cuanto a fármacos, encontré que como es una enfermedad que viene acompañada de depresión, de trastornos de ansiedad, compulsivos, impulsivos, como que siempre viene aunada a otra, podías mandarle algún antidepresivo. En este caso, el de elección sería la fluoxetina de 60 miligramos cada 24 horas. Y pues siempre iba acompañado con sus terapias, ¿no? No era nada más el fármaco y el fármaco te va a sacar. Que es un tratamiento largo porque hay que enseñarle a la paciente todo desde cero y tener una buena relación tanto de ella misma con su imagen y la relación con la comida. También mencionaba que en cuanto al fármaco, no había demostrado como tal mejorías, pero por el mismo fármaco, sino por el hecho como tipo placebo. Y ya, la siguiente, por favor. Y bueno, las complicaciones, pues dependiendo del grado en el que esté, ya que como es un constante vómito o el constante salida de comida, por así decirlo, del organismo, puede llegar hasta la muerte por la pérdida de electrolitos. Aunque principalmente pues vamos a tener en cuanto a digestivas, pues el colon irritable, megacolon, reflujo gastrointestinal, una hernia hiatal, perforaciones esofágicas, dilatación y ruptura gástrica, una pancreatitis. Metabólicas, pues las hipoglucemias, una hipocloremia, hipocalcemia, hipopotasemia, deshidratación. En cuanto a cardíacas, el prolapso de la válvula mitral, arritmias. En cuanto a dentales, pues la pérdida del esmalte dental, la irritación de la cavidad orofaringea,
el alargamiento de la úvula, en algunos casos pérdida de piezas dentales. Estas pacientes van a tener la piel muy reseca, van a ser infértil, van a tener pérdida de cabello y, pues, y la muerte, como les mencionaba, en algunos casos. La siguiente, por favor. Bueno, ¿tienen alguna duda de bulimia? ¿Por cuánto tiempo se les pueden dar los antidepresivos? Se le tienen que dejar y me va a corregir la doctora, que ahorita es la experta. El antidepresivo. Ujú. En cuanto mejore. ¿Cuánto se les quema, doctora? El tiempo mínimo necesario. Ujú. ¿Mm? Decía que de 6 meses a 1 año como mínimo. De ahí podían prolongarse hasta toda la vida, dependiendo de cuánto sea su, Recaída. pues, necesidad, por así decirlo. El tiempo que más o menos en práctica, o digamos un poquito más aterrizado a vida real, son 6 meses, porque el tratamiento sí es mucho en conjunto, como dice la doctora. Tanto psiquiatría, con su terapia, con su medicamento, tanto psicología para las cuestiones un poquito también de buscar la causa de cuál es el origen del problema, etcétera. Y además del tratamiento junto con medicina interna, nutrición, etcétera, para que no haya ninguna otra complicación. Entonces, el tratamiento en general son de 6 meses y hay pacientes que pueden tardar hasta 2 años en que el problema se retire por completo. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Si no hay otra duda, doctora, sigan con el caso clínico. América, ¿nos puedes ayudar a leer el caso clínico ahorita que aparezca, porfis? Sí. Dice Andrea. ¿Sí me escucha? Sí, ¿verdad? Sí. Vale. Andrea tiene 15 años, estudia la secundaria, vive con sus padres y sus 2 hermanas mayores, 20 y 18 años, y presenta un IMC de 14. A los 6 años comenzó a practicar gimnasia rítmica y a los 9 años su entrenadora le auguró un futuro muy exitoso por su gran talento, perdón. Andrea compagina sus estudios en el instituto con un entrenamiento muy estricto 4 días por semana. Su trayectoria académica era excelente. Sin embargo, el año pasado el rendimiento académico comenzó a disminuir y este curso ha llegado incluso a suspender una asignatura. Desde los 10 años comenzó a controlar su alimentación de manera rigurosa, animada por su entrenadora que generalmente hace comentarios positivos de las alumnas cuando han bajado de peso. Su alimentación le llevó a perder 5 kilos en pocos meses y progresivamente fue eliminando grupos de alimentos en su dieta hasta limitarse a comer solo algo de fruta y verdura al día. Come sola, generalmente antes que su familia. Presenta rituales al preparar sus alimentos y al comer. Por ejemplo, cortar todo en trozos pequeños, agrupar por colores los alimentos en el plato y tomar solo números pares de cucharadas. Cuenta las calorías de todo lo que ingiere y cuando cocina lo hace con utensilios que solo usa ella por miedo a que se contaminen con las calorías de la comida de su familia. Cuando habla de su peso, comenta que necesita estar delgada para poder rendir en gimnasia rítmica y por eso necesita controlar todo lo que come. Sin embargo, el entrenador está preocupada por el peso y se ha observado que le cuesta concentrarse en los entrenamientos. Andrea niega querer perder más peso, pero le aterra la posibilidad de engordar 100 gramos.
por lo que comprueba su peso más de 10 veces al día y continúa reduciendo las cantidades de alimento que ingiere al día. Ok, aquí tengo. A ver, Daniela Martínez. Sí. Bueno, la pregunta número 1 es, ¿qué factores de riesgo presenta? Inciso A, adolescencia. Inciso B, practicar gimnasia artística. Inciso C, presión social. Y el inciso D es abusos previos. Y pues, de acuerdo a los antecedentes del caso clínico, yo siento que sería el inciso C, presión social más que nada. Sí, exacto. Es la presión social. En este caso, pues ella al ver que su profesora como que adula a las que bajan de peso, como que ella también se presiona a sí misma. Si bien es cierto que hay deportes en donde como que estar o tener cierto peso es importante, en general es la presión social el principal factor de riesgo aquí. Tenemos aquí a Rivero Valencia Diana. Sí, la pregunta 2 dice, ¿qué diagnóstico tiene? A, anorexia restrictiva, B, anorexia purgativa, C, bulimia no purgativa y D, trastorno por atracón. Yo diría que es la anorexia restrictiva, ya que pues mencionaba que solo llegó a comer ya al final ciertas verduras y frutas y siempre contaba las calorías que ingería. Exacto, y además pues nunca se nos menciona que haya habido un caso de atracón o de purga, entonces pues sí, es anorexia restrictiva. Aquí tengo Samantha. Yo di el caso. Bueno, Cierto, perdón, perdón. Miriam. Por lo que dijeron, bueno, por lo que dijiste tú principalmente, en el caso de la anorexia no se recomendaría un tratamiento farmacológico, entonces diría que no. En efecto, en este caso al menos no se le daría un tratamiento farmacológico, además de que pues aún no hay como tal algunas indicaciones en donde se nos diga al pie de la letra, le tienes que dar este medicamento. Todavía está muy en estudio eso y todavía también está muy, muy batallado. Entonces, pues sí, por el momento no se le daría tratamiento farmacológico. Y finalmente, Luz. Sería la anemia y la desnutrición. Exacto, anemia y desnutrición son las principales complicaciones que se pueden esperar en una paciente con anorexia. Úlceras gástricas, pues no he encontrado. Hiperactividad, esta más que nada la demuestran cuando recién apenas está iniciando la enfermedad, ya después como que se les baja. Y la hipertensión no, de hecho, al contrario, los pacientes anoréxicos están hipotensos. Y bueno, sería todo por nuestra parte. Perdón. no. Excelente clase. ¿Seguros que ninguna duda? Muy bien, doctora, es muy buena clase. Me entregan su hoja el lunes. Y Sí, el doctora. siguiente grupo me manda su presentación, por favor. Sí, Bueno, doctora. pueden decir que descansen. Igual. Gracias, doctora. Recording stopped.